Esta vez estaremos visitando la tranquila ciudad de Bath, que se sitúa en el suroeste de Inglaterra. En ella se albergan las únicas aguas termales naturales de Reino Unido, en donde incluso podrás bañarte como lo hacían los romanos, pero en un entorno un poco más elegante y diferente. En un viaje para dos, te mostraremos cómo pasar un fin de semana en la antigua ciudad romana y qué lugares son imperdonables de visitar para que puedas decir que la has pasado de maravilla. Recorrerás con nosotros las numerosas calles y lugares. ¿Estás listo? Empezamos levantándonos temprano, aunque por temas de logística tuvimos que devolvernos a casa. Nuestro recorrido comenzó en Chatley, una localidad ubicada cerca de la ciudad de Exeter, en el suroeste de Inglaterra, y para llegar a Bath nos tomó aproximadamente unas 2 horas en carro. La ciudad de Bath se puede recorrer en un día muy largo. Sin embargo, nosotros en esta ocasión nos tardamos 6 horas. Nuestra llegada a Bath fue increíble. La ciudad nos recibió con su arquitectura georgiana, con esas casas que aún conservan los materiales en las que fueron originalmente construidas. Bath, sin duda, es una de las ciudades más bonitas de Inglaterra, con más de 5.000 edificios protegidos y declarados Patrimonio de la Humanidad. Se respira un aire muy británico. Lo que más nos gustó de la ciudad de Bath fueron sus calles. Son muy limpias y además tienen una ventaja. Puedes ir andando a cualquier lugar. Prácticamente todo está a 10 o a 15 minutos de distancia, aunque mirando a los músicos callejeros y tomándonos fotos por el lugar, se nos hizo aún más lento el recorrido. Nuestra primera parada fueron las termas romanas. Aquí no solo sentirás que estás paseando por la historia, sino que vivirás el calor de las aguas termales y sentirás envidia de cómo se relajaban los romanos hace miles de años. La entrada al lugar puede estar un poco concurrida en las horas pico, pero nunca tardarán más de 30 minutos en entrar. Otra de las opciones es reservar las entradas con antelación por internet, aunque nosotros no quisimos hacerlo porque no estábamos seguros a qué hora llegaríamos. La entrada para adultos a las termas romanas tiene un valor de 20,50 en un fin de semana. Sin embargo, si deseas ir un día laboral, te costará 18. El precio incluye unas prácticas audioguías, que son como unos teléfonos en los cuales irás colocando el número que te digan los rezos romanos. Esto hará que el recorrido cobre aún más vida. Algo que debes tener en cuenta es que los idiomas que más se utilizan en las traducciones son el francés, el inglés y el alemán. El español está presente, pero en pocas partes del recorrido. Puedes identificarlo por un recuadro azul que tiene los avisos de cada exposición. La historia que más nos llamó la atención de todo el recorrido fue la de los restos de un hombre cuya identidad es desconocida, pero se decía que hizo parte de las personas acaudaladas de ese entonces. Él se dedicaba a viajar por el mundo, pero murió allí, en Bath. Sus restos fueron enterrados en un ataúd de madera y luego colocados en otro, pero hecho de plomo. Esto ayudó a que los huesos aún se conservaran y estuviesen en esta exposición. Escuchar las historias que hay detrás de estas reliquias de unos 2000 años de antigüedad es una gran forma de conectar con la realidad del mundo romano. Caminar sobre el mismo pavimento que los romanos hace 2000 años es algo emocionante para nosotros. Luego, una vez terminas tu visita, a la salida de las termas romanas hay una pequeña tienda donde puedes comprar recordatorios, accesorios, etc. Hoy en día
día el propósito de estos baños romanos puede que haya cambiado un poco, pero sigue siendo tan esencial para Bath como lo fue entonces. Al salir de las termas romanas nos dirigimos a nuestra segunda parada, la abadía de Bath, ya que estos dos lugares quedan uno al lado del otro. Esta es una iglesia parroquial anglicana que fue anteriormente un monasterio benedictino. Un dato que debes tener presente de este lugar es el horario. Este cambia si es fin de semana o es un día de diario. Normalmente los días de diario están abiertos a partir de las 10 de la mañana hasta las 5:30. Sin embargo, los fines de semana tienen dos franjas más restringidas. Nosotros entramos a las 1:15 y tardamos aproximadamente una hora. Ingresar a este lugar tiene un valor de 3 libras por persona. Si tienes alguna duda con el horario, aquí te dejo una guía. Esta abadía tiene algo muy peculiar y son sus memoriales a personas fallecidas. El primero que se colocó en su interior fue el de Richard Chapman, un concejal de la ciudad que murió en mayo de 1572, mientras que el último fue el del Sir Isaac Pitman, que falleció en el año 1897. Después de esto, seguimos caminando hacia nuestra tercera parada. En cada esquina hay pintorescos edificios residenciales que compiten por llamar la atención. Me gustaron cada una de las calles de esta bella ciudad. Cerca de este lugar queda nuestra cuarta parada, The Royal Crescent. Durante el siglo XVIII, la ciudad de Bath tuvo un gran auge ante la demanda de sus aguas termales. El arquitecto John Wood estableció nuevos barrios en la ciudad con calles y plazas idénticas, fachadas que dan la impresión de una escala palaciega y decoración clásica. Nuestra quinta parada fue el puente Pulteney Bridge, el cual se construyó en el siglo XVIII para cruzar el río Avon. Bath es un lugar perfecto para pasear, sin embargo, con las horas contadas nos dirigimos hacia el sur para llegar a nuestra sexta y última parada. El Alexandra Park. Es un maravilloso y tranquilo espacio lleno de muchos árboles con magníficas vistas de la ciudad. Es ideal para pasear, contemplar Bath a vista de pájaro, hacer picnic y aprovechar el parque infantil. Este lugar ofrece algo para todos los gustos. Nuestra experiencia en pareja en la hermosa ciudad de Bath llega a su fin, pero nos vamos con hermosos recuerdos y momentos inolvidables. Esperamos que tú también hayas disfrutado de este video tanto como nosotros disfrutamos de nuestro viaje. Si es así, no dudes en darle me gusta y dejarnos un comentario para saber tu opinión. Y no te pierdas nuestras próximas aventuras por Reino Unido. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vlog. ¡Hasta pronto!